esofágico, todo el mundo sabemos que este va a producir pirosis. ¿A qué es pirosis? Ardor en el estómago. Que también es diferente al dolor urente. Exacto, el dolor urente es que quema, caliente. Ahora, cuando decimos los divertículos esofágicos, tranquila. Ya. Cuando decimos los divertículos esofágicos, es una evaginación, nos la vamos a poner en ya. Es una evaginación de quién? Del esófago, ¿verdad? Y este me va a producir úlceras, gorgoteo, eructos y halitosis. ¿Qué es gorgoteo? ¿Qué es gorgoteo? Esos sonidos. Como el eructo que nos sale. Es un eructo en retroceso. ¿Ya? Ahora, halitosis, ¿qué es un halitosis? Mal aliento. Ahora, desgarre esofágico o mallory-waist. Este, chicos, es el que les he dicho. Este mallory-waist es normalmente que se da en las personas que tienen anorexia. ¿Por qué? De bulimia. ¿Por qué la bulimia? Por la cantidad de vómitos que expulsan a cada rato, me producen una irritación y me van a producir un desgarro. Y ese desgarro se nota en las endoscopías, que es longitudinal, y se me van a hacer ulceraciones. Y ahí nos damos cuenta de que ese paciente tiene el síndrome de Mallory. Y es típico de las desórdenes alimenticios. Gastritis. La gastritis, tenemos dos tipos de gastritis, pueden ser agudas y pueden ser crónicas. Las agudas son transitorias. Normalmente las agudas nos pueden dar por fármacos. ¿Qué es el primer fármaco que nos produce una gastritis aguda? Los AINES. ¿Qué se llama? El acetaminofén, que es el, ¿qué se llama? O hace el ácido acético salicílico. Sí, la aspirina es la primer causante de las úlceras y los problemas de gastritis esofágicos. Entonces, y esos son agudas, porque en los tratamientos no tomamos mucho, a no ser que he visto varios médicos, cardiólogos, que en vez de darles aspirineta les dan aspirina. Entonces, no, pues me van a producir una úlcera gástrica, una gastritis. En las etapas crónicas son erosiones visibles. Normalmente en estas gastritis ya están la mucosa y la piel está inflamada, se la ve que está rojo vivo cuando son crónicas. Y en este tipo de gastritis sí o sí se van a encontrar cambios del epitelio gástrico. Ese epitelio se va a formar una metaplasia. Y esto es la principal causa de que nos venga un cáncer gástrico o cáncer esofágico. Entre las causantes, el Helicobacter pylori, gastritis autoinmune, gastritis atrópica multifocal y gastritis química. Ahora, cuando decimos autoinmune, ¿qué creen que es? Nuestros anticuerpos atacan y nos van a producir una gastritis autoinmunitaria. Normalmente esta gastritis autoinmune se va a dar en pacientes que ya tienen problemas de enfermedades autoinmunitarias. ¿Qué enfermedades autoinmunitarias se conocen? ¿Podría dar esto? ¿Perdón? Sí, exacto. Ahora, no crean. Hoy día me ha dicho una paciente de que su hija le han diagnosticado lupus eritematoso. Entonces es una enfermedad bien complicada. Tiene diarrea también, no sabe. Sí. Y normalmente les dan un tiempo de vida bien corto. Ahora, vemos. Esta es la enfermedad más complicada, el Helicobacter pylori.
donde sabemos que es una bacteria gram negativa, que esta es, ¿cuál es su primer lugar de modo para vivir y para establecerse? Es el epitelio estomacal. Le encanta estar en la mucosa del epitelio estomacal. Es la principal causa de gastritis y otras infecciones. Ahora, cuando decimos que tenemos el Helicobacter pylori, hay que tomar en cuenta de que todos tenemos Helicobacter pylori. Si hacemos un mapeo de toditos, todos tenemos el Helicobacter pylori, pero con la gran diferencia que la población que tenemos es escasa, por eso no tenemos la sintomatología. Cuando ya esa carga bacteriana aumenta, ¿por qué? Por la disminución del pH, se llama la alimentación, salud. Entonces hacemos de que esas bacterias se proliferen y recién me produzcan problemas gástricos. ¿Qué es lo primero que afecta? Si se ponen a pensar, esta bacteria va a producir ureasa. ¿Conocen la ureasa? ¿Qué es una ureasa? Ahora, sí, lo que pasa, si se ponen a ver, esta ureasa es la que va a producir el Helicobacter pylori. ¿Qué hace esta ureasa, chicos? Va a producir amonio y esto va a neutralizar la acidez gástrica. ¿Para qué? Para que ese Helicobacter pylori se pueda prender y pegar en la mucosa gástrica y se pueda proliferar. Ahora, aparte que tiene unas toxinas, estas toxinas hacen de que no haya esa protección estomacal, porque esas bacterias tienen que entrar a la mucosa y al epitelio, y gracias a esas toxinas esta bacteria puede ingresar, mata y destroza la barrera y puede ingresar a la mucosa gástrica. Esto es lo que van a llevar. Si se fijan, esta bacteria va a producir, ¿qué son las citocinas? En histología. Por si acaso, estas citocinas son procesos proinflamatorios. Tenemos que haber una inflamación. En esta inflamación va a ver que ¿quién es el primero que va a llegar a este proceso inflamatorio, chicos? Los neutrófilos. Los neutrófilos son una barrera de protección contra esta bacteria. Como los neutrófilos no tienen esa protección, van a hacer que van a presentar a los linfocitos, a las células T y los linfocitos B. Por eso es de que esta ureasa que produce el Helicobacter pylori es tan importante para determinar si este paciente tiene Helicobacter pylori o no, mediante qué exámenes de laboratorio que se hace sobre la prueba de ureasa, porque hay algunos hacen en pruebas respiratorias. No crean, a veces encontramos, ¿en qué prueba se puede sacar para el Helicobacter pylori? Se puede sacar en sangre, en heces y ahora en la respiración. Para sacar la ureasa respiratoria me determina si hay Helicobacter pylori o no. La que a mí me gusta particularmente es el ELISA, que es en sangre, porque me demuestra si hay inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. ¿Cuál es la diferencia entre la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M? Pero una es cuando la enfermedad está presente en ese momento, la otra es cuando la enfermedad ya pasó, ya tiene movimiento fiel de la inmunidad. Claro, ahora, en ese caso la M es la fase aguda, significa que es la fase activa. Cuando me sale positivo la inmunoglobulina M, significa que mi paciente está en la fase aguda o está en la etapa de la enfermedad.
me sale inmunoglobulina G, significa que ya tiene anticuerpos, significa que ya es de memoria. Y si me sale negativo la inmunoglobulina M y me sale inmunoglobulina G positivo, significa que ya ha cursado la enfermedad y ya ha pasado la enfermedad. ¿Me entiende? Es lo mismo que sacábamos cuando había el COVID. Se llama el COVID. Yo pedía ELISA. Claro, ¿Por qué? Porque necesitaba ver si estaba en contagio o ya había pasado la enfermedad. Sí. Dijo que la IgG es cuando ya... Es de memoria, ya ha pasado. Ya tiene anticuerpos, ya es de protección. Y la M es la aguda, en la fase latente que se dice, no de contagio. ¿Fase activa? La fase activa. Ahora, cuando decimos la gastritis autoinmune y la atrófica multifocal, vemos la autoinmune es autoinmune como su nombre dice. Normalmente esta va a afectar al fondo de quién? Del cuerpo del estómago. Esta es una de las causas de que me va a producir una anemia perniciosa. ¿Qué es una anemia perniciosa? Que está escasa la... Ahora, cuando decimos una anemia megaloblástica, ahora, y obviamente la perniciosa nos va a dar una mala absorción de las vitaminas B12 y el factor intrínseco. Ya van a ver el próximo semestre los factores intrínsecos. Hay intrínsecos y hay extrínsecos, que tú has explicado el otro día que son muy bonitos y eso es en inmunología, ¿no? Que dan los factores de... ¿Perdón? ¿Qué factores dan? ¿Te acuerdas? Sí, me recuerdo que la vía clásica da el factor, o sea, el final es el CB3. Sí. Es el Lo más importante es la clásica, es la más común, por eso se le llama la clásica, ¿no? Y eso ya van a llevar el próximo semestre en inmunología, que es un feo, y lo llevan, yo doy un semestre. Y así le divido con letras pequeñas. Así no, por Dios, es chino mandarín. Ahora, cuando decimos una atrófica multifocal, como su nombre dice es atrófica, ¿a qué se refiere atrófica? Que se va a atrofiar. Claro, que se atrofian, que se vuelven pequeñas, ¿no ve? Esta en su gran mayoría, como la diferenciamos de esta otra, que afecta en la región del antro y en la parte ascendente del estómago. Esta está asociada con una disminución de la secreción de los ácidos gástricos y clorhídricos. Normalmente también se puede encontrar en una anemia perniciosa, como la autoinmune, y son menos comunes. La que más se ve es esta, pero tendremos que hacer los complejos de histocompatibilidad y autoinmunitarios para saber si es autoinmune. Lo que hacemos es darles inmunosupresores. ¿Para qué? Para que esto se vaya regulando y vaya a estar. En nuestro medio casi no se tratan estos. A todos los tratamos como gastritis. Sí. Nada más. Es gastritis. Es que imagínate cuánto cuesta el laboratorio para ver la inmunidad de cada paciente y si hay histocompatibilidad con alguna enfermedad autoinmune y que sea gástrica, ¿no? Tendríamos que sacar biopsia y mandar al laboratorio. Ahora, cuando decimos las úlceras pépticas, estas se diferencian, pueden ser duodenales, pueden ser gástricas. Lo que sí tienen que tomar en cuenta, una úlcera es aquella que va a afectar a todas las capas de la mucosa digestiva y la mucosa gástrica. Entre ellas, ¿cuáles son los más importantes? Son dos, tomen en cuenta siempre. Siempre hay que preguntar al paciente cuando viene con sangrados estomacales. Hacer el examen del Helicobacter pylori y toma algún medicamento. ¿Qué medicamento toma? Y te va a decir aspirina. ¿Ya? Entonces ya tienes un indicio ahí de que hay problemas. ¿Cuál es la clínica? El dolor urente. ¿Qué es urente? Y quema. Quemante. Quemante,
corrosivo. El dolor es corrosivo. Sientes que te está destrozando todo. Rítmico, como en el estómago vacío. Hay peristaltismo y hay incluso acumulaciones de gases y eruptos normalmente en los pacientes. Ahora, normalmente en muchos pacientes que tenemos una úlcera péptica te van a decir que les duele la boca de su estómago y se irradia al hombro. ¿Al hombro? ¿Sí? Derecho. Y se irradia al hombro. Y al hombro derecho, porque si fuera en el izquierdo lo primero que vas a pensar es un infarto del miocardio, ¿no ven? No crean que todo es así. El anterior semestre me hablaron del aula y me dicen que había una muchacha del curso de la doctora Paula, que estaba con problemas y pensaban de que le estaba dando taquicardia y que... La génesis. ¿Perdón? La génesis. ¿La conoces? Sí. Se puso mal. Y cuando salí a revisar, me dice, entró a mi aula y les digo, por favor, pásenme un estetoscopio, necesito escuchar ese corazón. Ese corazón estaba rítmico, regular, normofónico. Pero mi indicio más grande ha sido escuchar ese corazón, ese pecho, el tórax, y escuchaba ruidos hidroaéreos en el pecho. Y muchos de los pacientes que les van a venir a la clínica, no todos son infarto agudo de miocardio, van a sentir de que tienen dolor en el pecho y piensan que les está viniendo un infarto. Pero no, los gases están tan fuertes que se suben y me apretan el diafragma, y el diafragma me golpea el corazón y piensan que les está viniendo un infarto. Entonces era así. No, era gases. Un pedito que no sabía por dónde salía. Mucho meteorismo. Era un pedito. Claro, le he dicho que le compren tabletitas Ensigas o cualquier medicamento ¿En serio? que eliminar los gases. Ha hecho un lío por un pedo. Exacto, el Ensigas, Estaba así. ¿cómo es? El Enzimas gas es excelente. Es una enzima digestiva que tiene procesos para la flatulencia en un ratito. Pero eso les mandé a comprar y no les habían querido vender. Dice que te venden por caja, no te venden por tableta. Enzimas gas. Enzimas gas. ¿Qué es? Ahora sí, el síndrome de... Oye, ¿qué voy a decir? Falta. No sé, pues por ahí ustedes me han extrañado. Ahora, el síndrome de Zollinger-Ellison es un trastorno gastrointestinal no muy frecuente, no se ve en la mayoría, solamente produce un 20% de las patologías gástricas, que es un tumor. ¿Cuál es la característica de este tumor que me va a producir? Gastrina. ¿Para qué no hemos dicho que nos sirve la gastrina? Para la secreción De ácido. para la formación del ácido. Ahora, la mayoría de estos pacientes también tienen problemas pancreáticos y tumores pancreáticos. Normalmente en estos pacientes se va a ver diarrea, inactividad de la lipasa estomacal y disminución del pH estomacal. Conste, tomen en cuenta que este síndrome es mediado por un tumor. Este tumor es que me va a producir secreciones de gastrina. Al igual que también se va a encontrar en una gran mayoría de estos pacientes que tenemos un tumor también en la parte pancreática. ¿Bien? Ahora, las úlceras por estrés, que normalmente, importante, úlceras de Curling. ¿Sí? Úlceras de Curling. Todo el tiempo chicle no podría ser. En parte si no almuerzas, si no comes, si no Porque tienes hay gente alimento, que claro, produces no comer. al tener el peristaltismo y al tener la movilidad de la boca, obviamente que estimulas para la formación de gastrina, secretina y todo lo que es las enzimas gástricas para la producción y la degradación de alimentos. Al mascar el chicle, el estómago piensa de que le estás metiendo el alimento. Entonces ellos no saben que es chicle y te va a producir
Pero al contrario de este es por el estrés. Y normalmente se llama úlcera de Curling. En su gran mayoría vamos a encontrar en el fondo del estómago y el duodeno, pero en el duodeno proximal, tomar en cuenta. Este se produce por una isquemia por ácidos en los tejidos. ¿Qué pasa con el estrés? Cuando tenemos estrés y estamos muy alterados, producimos más producción de ácidos gástricos. Al producir más cantidad de ácidos gástricos, no solamente por el chicle, vamos a producir más irritación, porque no hay alimentos, no hay comida. Entonces, por ende, producimos más ácidos gástricos y estos erosionan y mueren por isquemia. ¿Qué es una isquemia? ¿Perdón? Va a ser la falta de irrigación sanguínea al músculo. Claro, es por daño. O sea, al ver daño, vamos a producir una isquemia. Al producir isquemia, ¿qué se produce después? Necrosis. Hay una hipoxia y después de la hipoxia, al final se produce una necrosis. Al haber una necrosis, va a haber una destrucción del tejido, obviamente me va a producir una úlcera. Y aunque no me crean, sí, estos úlceras por estrés son horribles. Otras úlceras que son provocadas es el síndrome de Kusswin, que son úlceras duodenales, esofágicas. Estas sí son esofágicas. Cuando me producen las úlceras esofágicas, chicos, no bien peligrosas. Y esa es la principal causa para producirme cáncer de esófago. Ahora, ¿qué pasa exactamente con el tema de picante, de comer cosas picantes? es una controversia. ¿Sabes qué? Te cuento de que hay estudios donde demuestran que el locoto es señal. ¿Y sabe qué? Yo leí algo que decía que aumentaba su metabolismo y no era una página del pago, digamos. No. Por eso no entiendo qué sucede. No, ahora, lo que me produce úlceras gástricas en picantes es el ají. O sea, son tipos entonces específicos que no van a producir. El ají en vaina, ¿te acuerdas el que venden en vaina y que lo muelen para hacer el ají, para hacer los guisos? Ese es el peor. Ese sí o sí me produce irritación, primero gastritis, nos da un cambio en el epitelio gástrico y nos va a producir úlceras. Pero se ha visto que el locoto, o el locoto normal, en el Perú le dicen rocoto, es excelente para las úlceras gástricas porque es cauterizante. Incluso han visto de que en México, no sé si han conocido el habanero. Sí, Es el locoto más picante que hay, ¿no? El habanero. Ese habanero. en el Beni es No, rosadito. Así Así ¿A qué? Pero es buenísimo. La Urupica ¿En conoce. serio comes uno de esos y salen hasta por tu nariz, por tus orejas, por todo? Pero han sacado incluso anestésicos y analgésicos del habanero. Eso pone vaina, ¿no? Los ají en vaina son para colorar, para dar sazón a la comida. Colorantes. Esos son Los que los que nos ayudan son los locotos de llama. Entonces también comer ají de pollo con llama. Claro, pero lo que nos hace daño en la llama Es el tomate. es el tomate. Ay, no te creo. Es un alimento fresco. Y es bilioso. Es el tomate. Sí, se fermenta tan rápido que al fermentarse nos va a disminuir, nos va a descontrolar el acidez gástrica y obviamente nos va a dar úlceras gástricas. Entonces sería yahua de locoto, ¿no? Locotada, muchos le agarran y dicen locotada, ¿no ve? Puro locoto. Como de La Kingdom. agua venía 100 tomates y uno puede. Porque apenas Es puro tomate. tomate. Es que no están acostumbrados a comer picante. ¿Dónde? Mientras el ¿Dónde? comemos locoto y ají puro. Sí. Puro. Ahora, esos ajís de La Paz, no sé si conocen. Ulupica. Las Ah, no. ulupica. Esas son las bolitas Las chiquitas. bolitas son las Ulupicas, ajá. Se dice que esas son familiares de los ajís en vaina.
Y esos hay unos que son ajiputita, creo que le llaman o algo así de los paseños, así de los gatitos. No, ese es el redondo, escucha. Puta. Ah, Se llama. ¿qué? Puta paría y otro. No, mi abuelita decía que son ajiputitas, si no me equivoco, algo así. ¿O no? Pica. ¿No ves? Debe ser así, También son familiares de los anís en mayo y esos son los que me producen úlceras gástricas. Pero Entonces, es un solo mito. locoto. Y dicen que el mejor locoto que se puede consumir es el verde. El rojo, El ¿no? verde es el mejor para la protección y arreglar las úlceras gástricas. Mi compañera dice también acerca de la gastritis en pacientes que están internados, pueden sufrir de gastritis. ¿Y cómo la puede curar? Eso es por estrés. Ah, eso nos explicó, sí. Por eso les dan Omeprazol inhibidor de la bomba de protones antes de una operación. Incluso en los tratamientos que se dan de medicamentos fuertes se les tiene que dar omeprazol. ¿Por qué? Porque me va a producir así, o sea, me va a producir problemas. Un protector. gástricos. Sí, también se da el inhibidor de bomba de protones en pacientes como un como tratamiento protector. profiláctico. Como protector. Y sí, cuando están internados, ¿a quién le gusta estar en el hospital? A mí. Me tratan bonito. De médico, sí, pero de Ah, de enfermo, del paciente. No, es que le tratan bonito, dice. Le tratan bonito. Ay, ay. ¿Y a quién le va a gustar? En el pie. Ah, aquí está. Es que me Chicos, conocí. ya hemos explicado, hemos hablado sobre el síndrome del intestino irritable. Tenemos que tomar en cuenta de que muchos pacientes, yo sí podría decir, un 40%, 50% de los pacientes que vienen con problemas gástricos a tu consulta tienen este problema. En nuestro medio, el estrés y el estilo de vida se ha complicado tanto de que me están produciendo harto, si no, no me dedico a la medicina. Y han ido a todos los especialistas, les han sacado miles de tomografías, endoscopías, colonoscopías, pero no hay nada más. Solo está aquí. Y eso es más complicadito tratar. Enfermedad de Crohn. ¿Qué es una enfermedad de Crohn? Es un proceso inflamatorio granulomatoso. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad de Crohn, ¿dónde afecta? Para que nosotros podamos diferenciar de los otros tipos de enfermedades. Conste, en la enfermedad de Crohn puede ir estas inflamaciones granulomatosas, van a ir desde la boca hasta el ano, diferente de la enfermedad de colitis ulcerosa. ¿Entienden? Ahora, la enfermedad de Crohn, otra característica, y eso llevado en anatomía patológica, las lesiones son saltatorias. ¿Se acuerdan? ¿O no han llevado enfermedad de Crohn? ¿No han llevado? ¿Qué han llevado en anatomía patológica? ¿Han llevado? Sí. ¿Se acuerdan? No. No sé. ¿Qué? ¿Han llevado? Sí. Ya. Ahora, ¿cuál es la clínica? Diarreas intestinales sanguinolentas, dolor como cólico en su cuadrante inferior derecho, pérdida de peso, alteración de líquidos y los electrolitos, malestar general, fiebre y ulceraciones perianales. ¿Cómo diferentes? ¿Por qué nos da un desbalance de los electrolitos? ¿Qué parte del intestino me produce la mayor absorción de líquidos? En el intestino grueso es el que reabsorbe más cantidad de agua. ¿Por qué? Por eso se forma el ¿claro que se llama? Quimo. Está muy bien. ¿A qué me has dicho? Quito.
¿Kilo? El quimo no es en El quimo es arriba. Sí, el kilo no sería El ya. kilo El kilo es en el intestino. en el grueso. intestino. El quimo. No, kilo, dijo. Entonces, por eso se forman las heces fecales. ¿Por qué? Porque el intestino grueso es el que absorbe toda la mayor cantidad de agua. Entonces, por eso vamos, y electrolitos, porque no solamente va a entrar agua, ¿no? ¿Cómo entra el agua? Por las bombas de sodio y potasio y cloro. Entonces, si las bombas se van a activar, va a haber una buena circulación de lo que respecta a los electrolitos. Por eso va a haber un desbalance de los electrolitos. ¿Cuáles son sus complicaciones? ¿Qué es una fístula? Fisura. Fístula. No era Eso es el una acceso. fascinación. ¿Qué? Era una. No. No, es un Hay que estar googleando. No, no, pero Sí, pero está bien. La fístula es una, ¿qué? Es una comunicación, unas rajaduras. O sea, se hace una perforación. Ay, Fístula. no puede ser. ¿Se acuerdan que hay una fístula que comunica, digamos, Venía con una arteria, sí, eso es. sí, arterovenosa, digamos, una fístula? Que hay una comunicación que se abre y se comunican entre los dos lugares. Entonces, estos me van a producir fístulas. Me van a producir abscesos. Es un absceso. Ese sí es una acumulación, ya sea líquido seroso, puede ser purulento, dependiendo de qué tipo de líquido. Y me va a producir obstrucción intestinal. ¿Por qué? Porque va a haber un absceso abdominal. Y ese absceso abdominal va a crecer en su gran mayoría y me va a producir una obstrucción en el intestino. ¿No ves? Ahora, otros sitios que se ha visto, que esto no es muy común, ¿no? Esto no se ha visto, no se ve todo el tiempo, pero sí se ha encontrado que hay en vejiga, en uretra y en piel, pero no es en su gran mayoría. Eso es raro encontrar. ¿Cuál es el diagnóstico? Se da por una anamnesis completa. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar en la anamnesis? Los malestares, diarreas sanguinolentas, dolor cólico en el cuadrante inferior derecho, pérdida de peso y los laboratorios y el examen de endoscopía y colondoscopía que nos van a dar su característica. Estas lesiones o inflamación granulomatosas saltatorias que van a ir desde la boca hasta el pene. Y son, por si acaso, estas van a ser múltiples. Con la diferencia de la colitis ulcerosa, es también una enfermedad inflamatoria, pero es específica solo del colon. Da a cualquier edad, da en diferentes zonas del tracto gastrointestinal, comienza en el recto, diseminando en dirección proximal a la capa mucosa, extendiéndose a la capa submucosa. O sea, si se fijan, en la colitis ulcerosa va a estar más que todo en el intestino grueso y la parte del sigmoide y el colon. Mientras que la de Crohn nos va a dar en todas. Y en estas no son saltatorias, son acumuladas, son en grupo las lesiones ulcerosas. Tenemos que hacer una rectosigmoidoscopía. ¿Qué es una rectosigmoidoscopía? Tenemos que entrar con un endoscopio hasta el sigmoides, porque normalmente puede dar hasta el sigmoides. Dime, ¿no? ¿Es parecido a la colonoscopia o es la rectosigmoidoscopia? Ahora, la colondoscopía normalmente metra casi a todo el intestino grueso. Es grande. Incluso la colondoscopía usan muchos médicos para evacuar las impactaciones por fecaloma. Esas impactaciones por fecaloma, ¿alguna vez han visto? Han debido ver en imagenología, les han debido mostrar una impactación de fecaloma, ¿no?
es bien interesante, se ve una masa negra que está impactada en el intestino y la colondoscopía nos ayuda incluso para meter espéculos, ir descomprimiendo. Algunos usan, ¿qué se llama? Uy, sí, no tengo Drenajes a presión para ir cortando y ir lavando todo el fecaloma que se impacta. Pero no es necesario cirugía. Cuando ya, ese es el último de los casos. Pero en el gastro, desintoxicación. Estos cuchillos. No, o sea, te meten el colondoscopio y meten unas cámaras y meten unas como palillos, o sea, como hacer un curetaje y van sacando de pedazo en pedazo las heces y te van lavando, porque tienen que eliminar. Y normalmente eso se da en muchos casos en pacientes que tienen diabetes mellitus y que tienen chagas. ¿Por qué la diabetes mellitus? ¿Por qué no consume mucha agua, tal vez? También con mucha agua, pero en su gran mayoría son por los pacientes y se ha visto mucha impactación del fecalomas en pacientes con diabetes mellitus no controlada. Porque y eso vamos a llevar después. La glucosa, cuando hay en exceso, ¿en qué se convierte? En grasa. Y no sirve para energía. Entonces el peristaltismo intestinal disminuye. Por eso sus pacientes al principio viven estreñidos y después del estreñimiento no se dan cuenta y lo dejan pasar y su azúcar sigue subiendo, siguen sin energía, por eso están con sueño, están cansados y empieza a ver esos problemas. No crean, es fregado la diabetes mellitus, que eso vamos a llevar en endocrinología, es amplio, bien grande y es bonito porque ahí actúan diferentes tipos de hormonas. El sistema endocrino, chicos, creo que llevamos en el cuarto hito, solo llevamos endocrinología, pero es la materia, cardiología y endocrinología son las materias más pesadas. Cardiología me tienen que dominar el electrocardiograma. Ay, Y todas las patologías endocrinológicas, ¿cómo es el electrocardiograma? Es bien amplio, ¿no? Pero yo les enseño lo básico. El próximo semestre, la doctora de cardiología los va a torturar con específicos. Yo solamente les voy a ayudar con lo básico, que les está ayudando mucho para entender. No se preocupen que he estado tratando de explicarles así, a detalle y con chuis. Por eso creo que 2 semanas tardo en hacer el electrocardiograma. Y ahí van a poder. Van a ver que sí. Apendicitis, sabemos que es una apendicitis. Ahora, diferentes tipos de apendicitis. ¿Alguna vez han escuchado la apendicitis retrocecal? sí, creo que sí. Porque en la apendicitis retrocecal, en la ecografía no se ve. Y la clínica es diferente. Tienen dolor de espalda. Toda la sintomatología y la clínica está posterior. Y es bien oculta. Lo único que tenemos clásico, la fiebre, el malestar y todo eso. ¿Cómo nos damos cuenta que ese tipo? El que me gusta son el signo de Robson y el del psoas. Eso me ayuda para determinar si es retrocecal. Y aparte agarro el talón y golpeo. Y ese paciente quiere brincar. Signo Uy. de psoas. ¿Han escuchado? Sí. El del psoas y el del Robson. A mí justamente me hicieron una operación para extirparme el apéndice y sí, me hicieron eso, porque el dolor no era aquí. Exacto, era en la espalda, entonces se debe retrocecal. Y la mejor técnica, por eso yo para hacer, sin determinar y descartar una apendicitis,
Hago toditas las maniobras, pero toditas, porque yo no sé cuál me va a salir positiva y cuál no. Y la primera me encanta esa porque de verdad el semestre pasado vimos una codocencia con el doctor Siles y éramos cirugía con semiología. Y le dice, hijo, tienes que hacer el signo más específico para la apendicitis. Y estaba el alumno en la camilla y agarra y le levanta su pie y ¡pah! Le golpea el talón. Que lo miro y su cabeza rebotaba en la pared. ¡Ay, por Dios! Ahora le duele su cabeza y su apéndice. Y le digo, oye, Doc, le he hecho muy fuerte su cabeza, le he hecho golpear. Sí, y él es muy bueno del doctor, pero a veces sí, los hombres, eso sí, tratan de ser delicados. A veces llegamos a ser torpes, el pobrecito era su cabeza en la pared. No se golpea mucho. Ya un golpecito más que dar, brinca. ¿Y el del SOA? El del ¿El radiográfico? Sí, ¿verdad? Es el rayos X. Exactamente. Y no creas, los de las ecografías me salen negativas. Ya debió hacer ecografía y no salió nada. Me dijeron que no había nada, pero que de todas formas me iban a operar. Y me mostraron una fotito del apéndice y sí estaba empezando a inflamarse. Y fue algo que recién estaba empezando. Fui, por suerte, a tiempo. Sí, y lo bueno es de que te sacan el apéndice, cuando estamos grandes, muy tranquilos, y no tenemos ese problema, porque es horrible, el dolor es horrible y es molestoso. Ahora, los tipos de diarreas, sabemos que tenemos diarreas osmóticas, diarreas secretoras. ¿A qué se refiere con osmóticas? Claro, porque el intercambio osmóticas es potente. ¿Cuál pesa más, el agua o los electrolitos? ¿Cuál pasa más? ¿Se acuerdan? No, al revés. Ya, ahora, las etiologías de las diarreas pueden ser inflamatorias, las osmóticas. Entre las inflamatorias, las diarreas inflamatorias, tomar en cuenta que está la enfermedad de Crohn, está la colitis isquémica, enterocolitis por radiación y gastroenteritis eosinófica. Entre las osmóticas está la insuficiencia pancreática, después sobrecrecimiento bacteriano, enfermedad celíaca y enfermedad de Witt. Ahora, en las secretoras está el síndrome de carcinoide, ahí es el eso, y el síndrome de Sjögren. Es que algunas que no son comunes, ahorita me acuerdo, porque las comunes sí, ¿no ve? La colitis microscópica. Alteraciones en la motilidad, sabemos el síndrome del intestino irritable, que es una de las primeras, hipertiroidismo. ¿Por qué el hipertiroidismo? Aumenta el metabolismo. ¿Sabían? Vamos a llevar en endocrino. No crean, las hormonas tiroideas son tan capaces que hacen todo. Endocrinología es largo, chicos. Tienen que saber desde la hipófisis, hipotálamo, glándulas secretoras, qué tipo de hormonas me secretan, cuál es su función, con quién funcionan, con quién trabajan. Ahí está el fecaloma. Es la primera causa que me va a producir una obstrucción intestinal por fecaloma. Ahora, pues estas causas pueden ser múltiples, pero no me crean, la causa más común es la enfermedad de Chagas. ¿Por qué? Porque me va a venir un megacolon. Alteraciones de la absorción intestinal. Se los voy
a pasar esto. Ahora, quiero, la enfermedad celíaca conste. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad celíaca y un síndrome del colon irritable? La enfermedad celíaca, Va a ser la pérdida de los cilios. perdemos los cilios, pero ¿por quién? ¿Por causa de qué? ¿No? ¿Cómo se llama esto? ¿Por qué perdemos la mucosa intestinal en la enfermedad celíaca? ¿Y la Porque diarrea? ellos son intolerantes al La lactosa. gluten. ¿Qué pasa con eso? A eso mañana me voy a hacer. Trastornos ya estamos entrando a hígado. Ya. Ahora, ¿qué les parece si les paso una historia, un caso clínico para que mañana me lo resuelvan? ¿Está bien? Ya. Sí. ¿O es mejor